Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Una vez más, nosotros en este espacio, en este tiempo de devocional, un tiempo donde el Señor recarga nuestras baterías. Ya hoy es día jueves, hemos venido de una semana de trabajo, una semana donde hemos hecho nuestras diferentes labores, y yo sé que necesitamos ser recargados por el Espíritu de Dios, y qué mejor que este buen consejo, esta palabra. Amén. Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos. Dios les bendice en esta mañana. Qué bueno nuevamente el que nos podamos reunir como la familia en la fe que somos todos. El deseo y el anhelo de nuestro corazón es que todos podamos ser bendecidos el día de hoy a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces coloquemos este tiempo en las manos de nuestro buen Padre, que sea Él quien nos guíe y nos direccione en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana, te alabamos y te bendecimos, Dios. Señor, recibe toda adoración, toda exaltación, Señor, tributo, Padre. Señor, hoy rendimos a ti, amado Jesús. Señor, pedimos que seas tú en esta mañana, ayudándonos, acompañándonos, amado Dios. Señor, instruyéndonos a través de tu bendita palabra. Hoy, Señor, colocamos toda carga, toda preocupación, toda angustia en tus manos, Dios. Y nos disponemos, Señor, de corazón, para recibir ese buen consejo, para recibir, Señor, ese alimento, para ser recargados por tu Espíritu, amado Dios. Te damos gracias en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, estamos viendo un tema, el cual titulamos este devocional, el verdadero valor de la vida. El verdadero valor de la vida, y vimos dos significados para poder llegar a entender mejor el verdadero valor de la vida. Dos términos, que fue la autoimagen y la autoestima. ¿Y qué es la autoimagen? La autoimagen es la imagen que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos. Es la manera en la cual nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Esa es la autoimagen. Y la autoestima, ¿qué es la autoestima? Es el valor que sentimos por nosotros mismos. Eso es la autoestima, el valor o estima que pensamos que los demás también tienen por nosotros. Y comenzamos también hablando y diciendo que llegamos a una conclusión, es que no podemos tener una autoestima cuando no tenemos una correcta autoimagen. ¿Cómo te ves tú? ¿Cuál es esa autoimagen que tú tienes de ti mismo? Y de esa misma manera vas a tener tu propia autoestima. La pastora nos hablaba acerca de aquellos que son altos quieren ser bajos, los bajos quieren ser altos, el delgado quiere ser gordo, el gordo quiere ser delgado, el moreno quiere ser rubio, el rubio quiere ser moreno. Entonces no hay una aceptación cuando Dios lo que hizo en cada uno de nosotros fue algo perfecto. Y la palabra de Dios nos muestra personas, ¿cómo? Algo perfecto y algo único. Sí, somos únicos. Somos únicos. Y la palabra del Señor nos muestra personas que tenían una autoimagen muy pobre de sí mismos, una autoimagen incorrecta. Y uno de ellos fue el caso de los espías en la tierra prometida, cuando vieron la tierra prometida. Mire lo que dice la palabra en Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Dice la palabra que éramos como langostas, dicen estos espías. Dice, nosotros éramos como langostas. ¿Cuál era la imagen? Porque aquí lo que estamos hablando es de esa autoimagen. Ellos se veían como langostas frente a los gigantes. Eso no les ayudó para conquistar. Esa autoimagen no les ayudó para ellos poder avanzar. Y eso mismo fue lo que ellos fueron y proyectaron y compartieron a los demás cuando fueron a dar el informe. Ellos fueron a dar el informe. Cosa diferente sucedió con Josué y con Caleb. Con Josué y con Caleb, porque ellos lo que dijeron fue: enmudezcanlo, cállenlos. Sí, porque ellos tenían una autoimagen incorrecta, estos espías. Es que nos sentimos como langostas. Dice la palabra del Señor, refiriéndonos a Josué y a Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían conocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿En qué versículo? En el capítulo 14, el versículo 6 de Números. Dice que ellos rompieron sus vestidos
Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, si Jehová se agradare de nosotros, ¿cierto? Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces, Vemos cómo Caleb y cómo Josué reconocen que la capacidad de ellos iba a venir a través del Señor. A diferencia de los otros espías de una vez, automáticamente ellos se declararon a sí mismos langostas. Mas Josué y Caleb dijeron, en el Señor podemos conquistar esa tierra. ¿Qué diferencia, pastor? sí, tenían una autoimagen correcta de ellos. Ahora mira segunda de Samuel capítulo 9, segundo libro de Samuel capítulo 9, versículo 7 y 8. Habla de un hombre, Mefiboset, conocemos la historia de Mefiboset, y mira lo que dice la escritura. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínense, Mefiboset tenía, ustedes saben, él tenía una limitación física, porque a él lo dejaron caer de niño, entonces no podía caminar, él era... Su cadera fracturada. Sí, parece que tenía su cadera fracturada, entonces él no podía caminar, pero el Señor, a través de lo que dice la palabra, la bondad de David hacia Mefiboset, por causa de una promesa, de un pacto, entonces envían a llamar a Mefiboset para que se siente a la mesa del rey. Y lo que dice Mefiboset, ¿cuál era la autoimagen que tenía Mefiboset de sí mismo por causa de una limitación? ¿Cuál era? ¿Qué era lo que decía él? ¿Cómo te puedes fijar en mí con esta apariencia? Parezco un perro muerto. Imagínense la autoimagen que tenía de él mismo por causa de una limitación. Y la limitación más grande la tenemos en nuestra mente. Esa es la limitación más grande. Porque reconocemos y conocemos personas que tienen una limitación física, pero han salido adelante. Son personas que han logrado y han tenido muchos alcances a nivel científico, a nivel de artes. Personas que no tienen brazos, no tienen piernas, pero con su boca toman el pincel y pintan grandes cuadros. El caso de Zuli, que nos acompañó a nosotros en la iglesia. Entonces la limitación más grande la tenemos es en nuestra mente. ¿Cuál es esa imagen que tenemos de cada uno de nosotros? Este hombre se llamaba y se veía como un perro muerto. Y eso era lo que él proyectaba, y por eso todos lo desechaban. Todos lo desechaban. Ahora, la palabra de Dios también nos muestra personas que tenían una baja autoestima. Estos dos casos, el de los espías y el de Mefiboset, era una incorrecta autoimagen. Se veía de una manera incorrecta, pero también en la palabra nos vemos un hombre que tenía una baja autoestima. Miremos que con los espías, ellos se consideraron langostas, porque dice la Biblia que los hijos de Anac eran hombres grandes. O sea que su autoimagen, ellos la tenían de acuerdo a su parte física, lo que ellos veían. Con Mefiboset pasa exactamente lo mismo. La autoimagen de Mefiboset era porque él miraba su parte física y él por eso se consideraba como un perro muerto. O sea, como las cosas físicas muchas veces hacen que nuestra imagen se dañe, se distorsione. Y que no, y muchos consideran no ser merecedores de una bendición por esa autoimagen, ¿sí? Y muchas veces hay personas que tienen un espíritu lastimero, ¿sí? Quieren estar dando esa apariencia de piedad, de lástima. Y nosotros somos hijos de Dios. Ahora mira lo que dice Éxodo capítulo 3. Es un hombre que tenía una baja autoestima. Amén. Una autoestima muy baja. 3, 10 y 11. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Habla el Señor le está hablando a Moisés. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Entonces aquí vemos a Moisés que tenía una baja autoestima. O sea, ¿quién soy yo? La diferencia que hay entre una incorrecta o una autoimagen incorrecta a una autoestima. O sea, ¿quién soy yo para que me hayas escogido? ¿Quién soy yo para que me envíes? ¿Quién soy yo para que me crean? Y él colocaba diferentes obstáculos, ¿sí? Él colocaba cosas para no ir a hacer lo que el Señor le había enviado a hacer. ¿Quién soy yo para ir? ¿Quién soy yo para que me crean? Él tenía una baja autoestima. Él no se consideraba lo suficientemente digno para que Dios lo hubiese escogido a él como el libertador, para presentarse frente a Faraón. Frente a Faraón. Entonces, ¿quién era Moisés? Sí, Moisés sabemos que fue un hombre que creció en Egipto, que tenía diferentes idiomas, lenguas, que tenía estudio, fue preparado en las mejores universidades, pero él se consideraba y tenía una baja autoestima, aunque tenía una alta preparación. Una alta preparación, pero su autoestima era una autoestima muy baja. Hay personas que no logran encontrar la felicidad por más cosas que puedan llegar o títulos que puedan alcanzar. ¿Por qué? Porque tienen una incorrecta autoimagen. Porque no logran el contentamiento. Y Moisés era un hombre que las palabras lo que dice la escritura, las palabras que él mismo declaraba, nos deja ver esto, nos deja ver una radiografía, nos deja analizar cuál era la manera en que se veía el mismo Moisés. Ahora, igualmente se nos muestran personas que tenían una autoimagen y una autoestima buena, correcta de sí mismos. Y es el caso de David, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 32 al 36. Dice la palabra del Señor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Miremos que David tenía una correcta autoimagen y una correcta autoestima. Él no tenía un mayor concepto o un menor concepto de sí mismo. David se enfrentó no solamente con el gigante Goliat, sino antes de esto, con personas muy cercanas que no le daban el valor que él tenía como persona, como familia. Recordemos que los hermanos de David lo hicieron a un lado. Los hermanos de David lo menospreciaban. Los hermanos de David lo tenían trabajando con las ovejas cuando el trabajo de ovejas no era el trabajo más honroso en ese tiempo. Y cuando David va allí a donde estaba la guerra, donde estaba Goliat, se encuentra un hombre que era el rey Saúl, y Saúl también le dice: pero ¿tú qué vas a hacer? Tú eres un muchacho. O sea, como esas palabras displicentes que querían llegar al corazón de David. Pero David, teniendo una correcta autoimagen y una correcta autoestima, él no se dejó afectar por esas palabras. Y esto sí que es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque dice la palabra en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Y es paradójico, porque vemos los dos primeros casos de los espías y de Mefiboset, y ellos tenían una baja autoimagen por la parte física. Y vemos aquí a un David que es menospreciado por su parte física. En el caso de David, por ser un hombre bonito y por ser un hombre pequeño físicamente. Y es tremendo, porque uno ve
la diferencia de cómo para los primeros su parte física fue lo que no les permitió desarrollar una buena autoimagen. Pero vemos a un David que él no se fija en su parte física. Vemos que su autoimagen, él no la tenía de acuerdo a cómo él físicamente se veía. Y él era un hombre que se aceptaba tal Sí, cual. tal cual. Y es el que nosotros necesitamos, el aceptar tal cual Dios nos ha hecho. Hay mujeres que tienen una baja autoestima y tienen una autoimagen incorrecta. ¿Pero por qué causa? Por las palabras que su esposo les ha dicho, por lo que los demás le han dicho, y eso ha logrado calar en el corazón de muchas mujeres. Hemos tenido casos en la oficina donde mujeres no tienen esa correcta autoimagen, no tienen esa correcta autoestima, han perdido tanto su autoimagen y su autoestima que ya no se preocupan ni siquiera por arreglarse, porque ya lo consideran que ya para qué. Si su esposo todo el tiempo le está diciendo que es una mujer gorda, que es una mujer fea, que no es una mujer ya agraciada, que ya no es una mujer bonita, que mire, que ya dónde están las curvas, qué pasó con su cuerpo, y esto ha logrado afectar mucho la autoimagen y la autoestima. Yo te digo algo a ti, mujer de Dios. Proverbios 4:23, ¿qué dice? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no solamente las mujeres, pastor, hoy en día también vemos cómo las mujeres también maltratan a sus esposos de la misma manera. Si perdió su cabello porque está calvo, si se engordó es porque está gordo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eso? Hay una diferencia entre nosotros, de nosotras a los hombres, y es que nosotras finalmente lo hablamos. De cierta manera uno lo habla. Pero hay hombres que sus esposas los menosprecian y ellos no lo hablan, y es peor. Por eso es que a veces ellos también tienen una imagen incorrecta al momento de vestirse, al momento de arreglarse, que no haya una esposa que les guíe, que les enseñe, que les instruya con amor, sino que les dicen que se vistieron como payasos o que para qué circo van, ¿verdad? En lugar de ser esas guías. Entonces, hoy en día el maltrato emocional se ve de lado y lado, se ve tanto del hombre como menosprecia a su esposa y hace que se dañe su imagen, como la mujer también está dañando la imagen de su esposo. Entonces es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado, y es cuando de allí se desencadenan, de allí parten muchos problemas dentro de la familia, como lo son los mismos celos. ¿Por qué razón? Porque ya la esposa tiene una incorrecta autoimagen, Sí. una incorrecta autoestima. Entonces considera que no es suficiente mujer para que su esposo siga enamorado de ella o de él, en el caso de nosotros los varones. Entonces, no, yo ya estoy más gordito y la cuarentena ha ayudado y mira ahora cómo estoy. Entonces, ¿a qué acudimos? ¿A qué apelamos? A los celos. Entonces es necesario comenzar a celar, a cuidar, a hacer algo obsesivos, y se cae en esa obsesión. Entonces de estar vigilando el celular, de con quién hablas y entonces por qué razón y qué estás mirando. Pero ¿sabes una cosa? Si nuestra relación, nuestro matrimonio verdaderamente está basada en el amor, no en un sentimiento, porque un sentimiento, hablamos que un sentimiento es algo pasajero, sino en el amor y en una decisión y convicción. Yo debo saber quién está a mi lado y quién soy yo para mi esposa. Sí, es tener esa correcta autoimagen, el respetar el lugar de cada uno. Respetar, los años no llegan solos, El metabolismo de nuestro cuerpo no es igual. El cuerpo que teníamos cuando éramos muy jóvenes ya no es el mismo de ahora. Sí, la ley de la gravedad cumple con su función. Entonces nosotros los varones, ¿por qué nos convertimos tan exigentes con nuestra esposa? No, pero es que mira, ya todo lo tienes caído, ya no eres la misma. Sí, pero es que ya llevas 20 años con ella, 30 años con ella, y ella está haciendo lo posible por cuidarse, por estar bien, pero ya hay hijos también de por medio. Entonces, la ley de la gravedad y también, hermano, el medio ambiente cumple con lo suyo. Y los varones que somos tan exigentes, ¿por qué no nos miramos nosotros al espejo también? Porque los años han pasado
Y no han pasado en vano. Pedimos nosotros al Señor y pedimos la promesa y la reclamamos de seguir vigorosos, con largura de días, con una longevidad y buena salud. Amén. Pero los años se notan. Los años se notan. Y es ahí lo importante de la autoimagen, de esa autoestima. Nosotros cumplimos una función muy importante dentro de casa. ¿Para qué? Para que ella tenga una correcta autoimagen y una correcta autoestima. Y es seguir amándole. Y yo amo a mi esposa y yo la amo. Pero si yo me pongo a comparar a mi esposa con una modelo o con la vecina o con la que se ha hecho cirugías, hermano, voy a dañar la autoimagen de mi esposa. Voy a dañar su autoestima. Entonces, no compares tu relación, no compares a tu esposa, no compares a tu esposo, no compares tampoco a tus hijos. Necesitamos cuidar la autoimagen, necesitamos cuidar la autoestima de nuestros hijos. ¿Sabes qué dice la palabra en Proverbios 18, 21? Porque al hablar de autoestima es necesario hablar del poder que tiene la lengua. Proverbios 18, 21, mira lo que dice la escritura. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nuestra lengua tiene poder. Hoy, porque los jóvenes hoy están sufriendo de muchas cosas, de depresiones, están sufriendo de una incorrecta autoimagen, de su autoestima, porque los padres todo el tiempo le hemos hablado cosas incorrectas y eso los afecta. Nosotros cumplimos, eso los alcanza. ¿Cuál es el carácter que estamos formando en nuestros hijos? Les estamos diciendo no sirven para nada, son unos brutos, y comparamos. Eso daña la autoimagen, la autoestima de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo se van a comenzar a ver a ellos ante una sociedad? Ante el sistema de este mundo, se van a ver como langostas, van a terminar hablando como Mefiboset. No, es que yo soy un perro, como un perro muerto, como un arrastrado, no puedo hacerlo, no lo voy a poder alcanzar. Mi padre siempre, y eso queda en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Mi padre siempre me lo decía, que yo no voy a poder. Entonces, cuidemos qué es lo que le decimos a nuestras hijas. No, pero es que cuando tengas tu hogar, te va a ir mal cuando tengas tu hogar. Entonces, eso comienza a dañar la autoimagen. Eso comienza a dañar la autoestima. Y eso influye mucho en el desarrollo de nuestras capacidades. Porque los espías que se vieron como langostas frente al mismo gigante que vio David. Miren qué comparación. Vieron al mismo gigante, pero unos se consideraron como langostas, y frente al mismo gigante, David, ¿qué dijo? Pero este ya está vencido. Y yo no vengo a él en mis fuerzas, yo vengo a él en el nombre del ejército del Dios viviente. Entonces vemos cómo la autoimagen y la autoestima cumplen un punto muy importante en el desarrollo físico, en el desarrollo mental, psicológico y espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo ha afectado esa autoestima a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos? Esa baja autoestima. Hay personas que no le encuentran sentido ni siquiera levantarse en temprano. Ya no ven el sentido de levantarse en temprano, de arreglarse. ¿Para qué? ¿O para quién? ¿O para qué me voy a arreglar si mi esposo nunca se va a fijar en esos detalles? Entonces pierden ese valor de sí mismas o de sí mismos. Comienza a valorarte, comienza a tener ese valor que Dios te ha dado, esa imagen. Este tema necesitamos seguir viéndolo, porque para un buen desarrollo en el matrimonio, para un buen desarrollo en la parte profesional y para un buen desarrollo en la parte espiritual, necesitamos tener una correcta autoimagen. Necesitamos tener una correcta autoestima. No una baja autoestima, no un mayor concepto ni un menor concepto, sino el correcto, el indicado, el preciso de cada uno de nosotros. Entonces, por eso hay mujeres que tal vez, y también, no tal vez, sino también no se han casado, porque se consideran tampoco, se consideran que Dios a muchos los hizo feos y feas,
pero a mí, o siendo mujer o siendo hombre, la verdad que se ensañó conmigo. Tienen una incorrecta autoimagen. Y eso es lo que proyectan. Son inseguros. Las personas que no tienen una correcta autoimagen son inseguros. Están buscando siempre aceptación de los demás. Porque tienen una incorrecta autoimagen. No tienen una autoestima. Así que esto, aún en las iglesias, aún en el pueblo cristiano, nosotros vemos personas con una baja autoimagen y con el problema de buscar aceptación. Y buscan aceptación del liderazgo, aceptación de los pastores, aceptación de todo el mundo. Y no tienen esa autoestima. Entonces, este tema lo dejamos porque vamos a ver cómo tener una correcta autoimagen, eso es para el día martes, y cómo tener una correcta autoestima conforme a lo que nos dice la palabra y que sea siempre Dios. No, esto no son charlas motivacionales, no son charlas motivacionales, no, porque no somos conferencistas para generar esa motivación en ustedes, sino somos los siervos de Dios que a través de la palabra queremos que ustedes tengan una correcta autoimagen, que ustedes sepan quiénes son, a qué han sido llamados, porque tienen un propósito, cuál es el lugar de cada uno de ustedes en Cristo. Cuando yo sé quién soy en Cristo y conozco mi posición en Cristo, entonces voy a tener una correcta autoimagen. Y aun cuando vengan gigantes, porque te vas a enfrentar con gigantes, y los gigantes van a querer hacerte ver como langostas, van a haber situaciones que te van a hacer ver como perros muertos, como lo hizo Mefiboset. Pero nosotros somos los hijos de Dios, y ni langostas ni perros muertos. Somos los hijos del Dios Todopoderoso, que tenemos un propósito, que hemos llegado a esta tierra a imagen y semejanza de Dios. No para que los demás nos pisoteen, no para que los demás entonces atropellen y nos atropellen con sus palabras, sino que nosotros somos hijos de Dios y como tales vivimos y como tales necesitamos ser tratados y tratamos también a los demás. Amén. Así que vamos a orar. Los esperamos el próximo martes porque necesitamos seguir viendo este tema de la autoimagen, de la autoestima. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Como los espías, como un Mefiboset, Señor, tuvieran una incorrecta, aún Moisés, autoestima y autoimagen. Pero como un David nos enseña a tener ese valor de su propia vida, ese valor de lo que Dios había puesto en sus manos. Señor, y fue un vencedor, fue un conquistador. Cometió errores, pero él siempre se volvió a levantar. Padre, que nosotros y cada uno de los que se conectan y nos escuchan, tengamos una correcta autoimagen, una correcta autoestima, amado Dios. Señor, que aprendamos a vernos como Dios quiere que seamos vistos, amado Jesús. Señor, y que aprendamos a amarnos por quienes somos, porque somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una princesa de Dios. Tú eres un varón de Dios. Tú eres un sacerdote. No te veas más como langosta. Si hay algún joven, alguna mujer que ha perdido su autoimagen, su autoestima por causa de las palabras que un ser querido, que su esposo, su esposa o sus familias profesaron, Señor, yo te pido que tú sanes ese corazón, amado Dios, y que comiencen a tener una correcta autoimagen, una autoestima, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso te doy gracias, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Rey. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Padre, te damos gracias por este tiempo y le pedimos al Espíritu de Dios que esta palabra llegue a cada uno de ustedes, a cada corazón. Amén. Familia, recordemos el día de mañana, tiempo de ayuno a las 9 de la mañana. Tiempo de oración, tiempo de intercesión, tiempo de palabra. Y el día sábado, reunión de mujeres, 5 de la tarde, mujeres, para que estén allí muy pendientes, muy conectadas. Amén. Y el día domingo, nuestro servicio a las 9 para los niños y a las 10 para la familia. Bendiciones a todos, tengan ustedes un maravilloso día.